hemos reconstruido el espacio, porque lo de ayer era muy así, ¿no? Y queríamos que esto fuera más así. Entonces así nos sentimos como mejor, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo creo que el fundamento, y voy a ser breve con esto porque si no hablo muchísimo, el fundamento de las jornadas, marca, cultura, territorio, creo que tiene que ver también con que todos seamos partícipes y protagonistas de lo que vamos a hacer hoy aquí. Es decir, no que hablemos solamente una parte y que los demás escuchéis, sino que podamos hablar todos, intervenir todos, resolver cuestiones, las que os apetezca preguntarles a ellos, etc. Vamos a hacer una mesa sobre cultura y medio rural, que creo que tiene de especial, o de importante, o de diferente, que las personas que estamos aquí, y muchos de los que nos acompañáis hoy, estamos en el medio rural, trabajando para el medio rural, y no solamente hablando del medio rural y yendo al medio rural a hacer políticas culturales o otra serie de acciones. Es decir, vivimos en el medio rural y practicamos el medio rural día a día. Creo que es algo fundamental que nos distingue respecto a otros foros o a otros encuentros donde son siempre los mismos técnicos, los mismos académicos que vienen de las urbes a contarnos lo que tenemos que hacer en el medio rural y también a administrar probablemente subvenciones líderes, etcétera, etcétera. Todo esto se va a tratar hoy aquí. Vamos a intentar tratar también pues, desde los diferentes proyectos que se presentan, que además lo van a hacer ellos porque lo van a hacer muchísimo mejor que yo, ellas que yo, eso es evidente. Y luego se trata de que vosotros y vosotras podáis preguntar, podéis intervenir. A mí me llamaron para moderar, pero yo no puedo moderar porque no soy moderada, Ángel. Entonces, ¿cómo voy a moderar? Entonces yo lo primero que dije fue... ¿Cómo te llamas? Me llamo Marea. Se me había olvidado. Me llamo María Montesino. Estoy en un proyecto cultural desde el año 96, que yo tenía 14 años entonces, que se llama La Ortiga, y desde el año 2005 en el medio rural con una ganadería ecológica que se llama La Lejuca, y bueno, en el Valle de Campo, a 1000 metros de altura, pues haciendo un montón de actividades también que tienen que ver con la cultura. En las cuartas jornadas Marca Cultura Territorio, estas son las terceras, pero yo te voy a hablar de las cuartas ya. Me gustaría invitaros a todos a que... Buenos días, Nacho, Roberto. Me gustaría invitaros a todos a que, en vez de estar aquí, que es un sitio maravilloso, un cubo maravilloso, os vengáis al Prado, conmigo a la Lejuca, a un robledal lleno de hayas y que tengamos que entrar en botas y nos sentemos en unas sillas o nos sentemos en unas mantas y hablemos desde otra perspectiva del cuerpo de lo rural. Creo que es fundamental. Es la perspectiva más vinculada a las culturas campesinas, de las que muchos de aquí somos herederos y herederas, ¿no? Y ya nos disponemos de otra manera. Me voy a callar porque si no, no voy a presentar. Se van a presentar ellas perfectamente, Virginia Encarna, Silvia Fred, y van a contarnos un poquitín pues, lo que hacen en el medio rural, cómo empezaron y de qué tratan sus proyectos culturales. Bienvenidas y pues, la palabra de vuestra. ¿Orden te pareció? Lo que queráis. Venga, lo que queráis, como queráis, por orden, como os apetezca. Bueno, nada, buenos días a todos, yo soy Virginia y venimos, sí, ahora sí estoy sobre la... Y bueno, vengo desde Asturias por un proyecto que estamos desarrollando allí en una aldea que pertenece a Gijón, a la ciudad de Gijón, en la zona periurbana, zona rural y periurbana de Gijón, que es Trubia, Belanes, la parroquia entera, Esquenero. Y lo primero que os quería proponer, pues bueno, también un poco en la línea con lo que estaba comentando. ¿Hay diferencia? Sí. En la línea con lo que estaba comentando María, pues es un paisaje sonoro. De momento no estamos en el valle y estamos en la sala, pero que nos traslademos un poco al paisaje sonoro de donde vengo y donde estamos haciendo el proyecto. A ver.
practican un poco esa escucha atenta, que un poco también es lo que vamos a estar hablando. Bueno, esto era por localizar, aparte primero de localizarlo a través del sonido, pues localizar un poco donde estamos desarrollando el proyecto. Como os decía, en una zona periurbana con un campo también fuertemente urbanizado, pues que estamos en antecedentes del centro de Gijón, y por ahí pasan también pues, bueno, las principales industrias, centros de acceso, vías de comunicación, polígonos industriales, en fin. En todo el territorio donde estamos, pues digamos que un poco convive lo que es la agricultura y la ganadería, pero cada vez en extinción, con explotaciones que después probablemente nos obligan al cambio de generación, etcétera, con muchas caserías en estado de abandono también. Y eso es un poco pues el contexto en el que se desarrolla el proyecto nuestro, que es también una casería, que es un espacio de vida y espacio también de trabajo desde el que se proponen diferentes proyectos relacionados con el paisaje y desde la práctica artística, puesto que también esa es mi formación y mi trayectoria. Entonces, al inicio lo que traigo son como algunas ideas de lo que está un poco a la base de algunos de los proyectos que se desarrollan en el contexto de esta casería, que en realidad el nombre es PACA, de proyectos artísticos Casa Antonino. Casa Antonino era el nombre de la casería, quisimos mantenerlo porque además es una forma de identidad y de memoria, y después surgió pues, proyectos artísticos Alepa. Entonces, dado que estábamos viviendo ahí, que era un proyecto de vida desde el inicio, fue una decisión conjunta de Giovanni, mi compañero y mío, pues también queríamos que aquellos proyectos que se desarrollaran más allá de la trayectoria más personal que había desarrollado yo hasta el momento, etcétera, sí que tuvieran que ver con el lugar, con el espacio, con el territorio, con la memoria, con los vecinos, en fin, que formara parte y que estuviese dialogando con el paisaje constantemente. Una de las cosas que eran, bueno, pues vamos a hacer proyectos artísticos, pero desde luego no contra esa cosa de el arte ensimismado, ¿no? El arte contemporáneo como un lugar oscuro que no se entiende, autorreferencial, que parece que se habla constantemente de incidencia social, o como la cultura puede tener esa capacidad de incidencia social, pero en realidad muchas veces quizá a los propios artistas y todas las personas que funcionan al interno, digamos, del sistema, no sistema del arte, pero en todas las profesiones varias, pues parece como que no interesa mucho la verdadera comunicación, ¿no? Entonces, bueno, esa era una de las ideas, así como para comenzar, que tendría que ser algo cercano, familiar e comprensible. Que desde luego tendría que partirse también de un tejido, de empezar generando un tejido desde lo más inmediato y local, hasta también después manteniendo un equilibrio pues, entre el entorno local a nivel de comunidad, personas, instituciones, artistas y colectivos con los que vamos desarrollando los proyectos, y manteniendo ese equilibrio siempre también para tejer alianzas a nivel nacional e internacional, porque bueno, todo necesita también de nuevas conexiones, de visibilidad, de intercambio, también de conocimientos, de recursos, etc. Y también para generar confianza en el proyecto, para que a su vez también desde lo local confíen cada vez más en ti, ¿no? Es como todo una cuestión de equilibrios. Y entonces, bueno, el proyecto que más os voy a contar en detalle, que es Habitantes Paisajistas, pues es, creo que es un ejemplo. Se desarrolla en colaboración con un museo que está a 10 minutos caminando de Paca, ¿no? Que es el Museo Arqueológico Villa Romana de Beranes. Este museo es quien produce realmente el proyecto es mío, lo propongo, se desarrolla en diferentes localizaciones, también dentro del pueblo, etc., pero está producido y también a la hora de la difusión y todo por el Museo Arqueológico que tenemos al lado. Que, como suele pasar también, pues ¿qué le sucede a la Villa Romana de Beranes? Que es patrimonio importantísimo también para la ciudad,
que está también narrando verdaderamente con un volumen de investigaciones increíbles todo lo que es la historia del paisaje que vivimos diariamente y de que muchas veces desconocemos su historia y la continuidad de esa historia en nuestro presente cotidiano, y que no era prácticamente visitado por los vecinos, que siempre lo decían, porque surgió como una cosa ajena y ajena se mantuvo. Entonces digamos que ahí estamos haciendo, nosotros somos vecinos, entonces hacemos el puente con esas otras personas que hasta ese momento no habían decidido, digamos, que atravesar el umbral. Y después, bueno, que también con la modestia de que la capacidad de incidencia social que se puede tener desde prácticas culturales o artísticas en nuestro caso tal, pues es el ámbito de la sensibilidad, el ámbito de lo simbólico y de lo subjetivo, y que no por ello se va a transformar, ¿sabe Dios qué? ¿No? Porque hay veces que suena como que tuviese el arte o la cultura una responsabilidad que yo creo que tampoco es esa. O sea, la responsabilidad creo que debe de iniciar por uno, por eso también ahí pongo desde el individuo a la comunidad, que esa capacidad de transformación empieza por quien lo hace, y en el momento que se opera en quien lo hace, se contagia a quien lo disfruta y con quien se comparte. Entonces, y de ahí surge la comunidad, pero desde una cuestión de transformación personal. Y que la capacidad de incidencia, pues también pongo ahí un poco por esas ideas, bueno, de mantener temporalidades dilatadas, que sean proyectos que se desarrollan a lo largo del tiempo, que no sean puntuales y desaparezcan, que se sientan como una cotidianidad. Bueno, y que a través de la sensibilidad y de la parte más experiencial, más estética, se esté de todas formas trabajando sobre todo con el pensamiento, ¿no? El pensamiento crítico, etc. Bueno, y eso es lo que os decía antes, un poco de la continuidad temporal. Entonces, esto es lo que estamos haciendo con habitantes paisajistas, que gracias al apoyo también, pues eso, del Museo Arqueológico, facilita esa continuidad. Son 5 años que llevamos haciendo el también, porque bueno, son 6 años los que llevamos allí en Paca, ¿no? Entonces, habitantes paisajistas, ¿qué es? Pues bueno, es un proyecto que incluye paseos, comidas, talleres, exposiciones, conferencias, encuentros informales, etcétera, todos en torno a diferentes temáticas del paisaje, que tienen que ver con el paisaje. Cada año se propone una temática diferente, pues bueno, un año fue el agua, otro año fue, el año pasado por ejemplo era en relación a los objetos cotidianos. Siempre se relaciona con algo que está contando también el Museo Arqueológico de la Vía de Roma de Beranes, porque todo aquello que está contando también forma parte del paisaje, es un museo de sitio, por tanto está completamente relacionado, ¿no? con el paisaje actual. Y lo que os traigo como ejemplo pues fue el Habitantes Paisajistas de hace 2 años, que fue en torno a la temática del pan. La duración es, o sea, la cita es anual, pero puede durar, dependiendo del proyecto, lo que implique este proyecto, pues más tiempo o menos, entre 2 meses o 4 meses, que fue el caso del PAN. Entonces, bueno, os traigo el caso práctico, pues simplemente se desarrolló esto de habitantes paisajistas y que forma parte un poco, pues, el corazoncito un poco de Paca, ¿no? De la diario de Paca. Había que tratar de la temática del pan. Bueno, pues la verdad es que también porque se trata de generar, que no lo dije, claro, los proyectos artísticos que se desarrollan un poco desde Paca sí que tienen en cuenta mucho la parte didáctica, la educación, y que sean espacios también de cara a la participación, es decir, no proyectos que se exponen, no somos espacios positivos, no se trata de un momento final que se presenta al público, sino que
la misma práctica artística o eso que al final podemos ver en una exposición en realidad sea vivido y trabajado también por los mismos participantes, y por eso se adoptó un poco la fórmula pues, de taller y diferentes herramientas para que cada uno vaya desarrollando ese tema que se trata, ¿no? Pues entonces, por ejemplo, eso con el tema del pan, hubo sí una exposición inicial por parte nuestra. Se trataba de hacer también pues, un proceso de aprendizaje compartido. Nosotros no venimos, o sea, yo antes de viajar a Paca no sabía exactamente qué era una casería. Entonces, el pan nunca lo había hecho. Se trataba no por tanto de dar un taller de pan, sino de también nosotros aprender, pues en base a mi madre, a las vecinas que todavía se acordaban de cómo se hacía pan, porque ya no lo hacen evidentemente y compran el pan chicle del supermercado. Se trataba de aprender de forma conjunta y de generar espacios ahí comunes y también festivos dentro de los informales que no hubiesen, ¿no? Pero también entonces, bueno, ¿de qué se trataba? Con un poco de coherencia, vamos a hablar del pan, y yo no tengo ni idea del pan. Entonces, vamos a cultivar. Hicimos un cultivo simbólico en el Prado, de Escanda. La Escanda que fuimos a recoger a un grupo de mujeres que en Fola de Lena, ya un poco en la montaña en Asturias, están todavía cultivando Escanda porque lo mantienen esa tradición y porque se siguen haciendo ellas el pan. Sembramos la Escanda, para entender también todo lo que era el ciclo del pan, digamos, de la tierra a la mesa, que incluye un cultivo, una forma de trabajar la tierra, de entender también todo ese tiempo y esas fases, ¿no? que conducen hasta la hogaza final del pan. Y si teníamos después el grano, teníamos que amasar y teníamos que hornear. ¿Pero dónde lo horneamos? Entonces, por eso fue la idea de hacer un taller de construcción colectiva de un horno de pan. Entonces se hizo también un taller de construcción de un horno con la técnica de los adobes. Lo llevó a cabo y lo coordinó en una cooperativa de arquitectura que se llama Lluriga. Y ahí estuvimos, fueron me parece que 8 jornadas enteras en las que se hizo todo, desde activar la tierra a generar, amasar con la tierra, paja y agua para hacer los moldes también de las dovelas, de los ladrillos de adobe, y después comenzar toda la construcción del horno. Por el medio pues hubo también paseos y se invitó también a Adolfo, que es antropólogo y profesor de la UNED, que también llevó a cabo una iniciativa de un museo el Ecomuseo del Pan en la comarca de los Oscos, en el occidente asturiano. Entonces nos fuimos también allí pues un poco para que de su mano contara todo ese significado también de hacer un ecomuseo del pan y que también pues contara cómo era el pan, toda la historia del pan, digamos, en la Asturias tradicional, ¿no? en nuestro pasado ya. Hubo también una conferencia sobre el pan en época romana, hubo otro paseo donde nos acercamos a toda la infinidad de molinos que están desapareciendo en toda la zona nuestra del entorno de Gijón, como sucede en cualquier otro lugar, es decir, todo aquello que ya deja de usarse, pues entra en estado de abandono, y muchos molinos que estaban funcionando, pues bueno, también fue un paseo un poco para darnos cuenta de cómo era en el pasado y cuál es la situación actual, ¿no? Y en el medio de todo esto, de los paseos, etcétera, pues lo que solemos organizar siempre son pues, momentos de encuentro a través de la comida. De mesas improvisadas que se realizan, pues en ese caso una vez fue en el Prado donde estaba el molino, especialmente que se conoció como Casa del Molino, o Casa del Maestro, fue ahí una comida y varias otras que se suelen suceder siempre en habitantes paisajistas porque bueno, es una forma de socialización y porque además con más razón cuando se está tratando del paisaje pues se intenta también que el alimento
pues sea también una cuestión fundamental, ¿no? Y más aún cuando se trata del tema del pan, pero bueno, que al prescindir siempre hay esos momentos. Sí, ya está. Y después nada, pues se terminó con hacer un amasado colectivo de pan y eso todo se integró en la fiesta del pueblo con una procesión, que también es una cosa tradicional allí en Asturias, que se hace la procesión del ramo. Bueno, pues aprovechó para construir nosotros un ramo, esta estructura de madera, se hizo la procesión y los panes que se habían horneado pues se repartieron al final en la fiesta, se regalaron. Y la cosa curiosa, bueno, como un poco de todo esto, de broche final, en realidad lo que prefirieron comer fue el pan que habían comprado, que era la barra química. Y yo creo que, como dice Giovanni, la mayor parte del pan que habíamos hecho nosotros lo cogieron, pero para los piques, o sea, para las gallinas. Pero bueno, eso como que queda ahí, como vamos a seguir, a ver qué pasa, y en eso consiste, ¿no? En perseverar cuando aún así te estás dando cuenta de que hay un momento de disfrute, que se entiende, que se despiertan cosas, pero que aún así luego el poder de la inercia es arrollador. Nada más y luego ya nada lo que queráis. Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo no vengo a hablar de mí. Me gustaría empezar diciéndoos que vengo a hablar de eu, de ti, de ellas, de ellas, de nosotras y de nosotros en breve. Vengo a hablar desde una provincia, la provincia de la más castigada de la comunidad autónoma gallega, en la que han desaparecido un montón de unidades de población día a día, y donde las que quedan con un único habitante. De una provincia que tiene 67 ayuntamientos, y vengo a hablar desde la perspectiva de unos museos. Y quiero empezar con la palabra gracias, porque también vengo un poco a jugar el papel de palabrero y palabrera. En la cultura guayú en Colombia es esa figura de mediador-mediadora entre un conflicto. Creo que vengo a hablar de un conflicto y como un grupo de funcionarias y funcionarios, pues desde hace 20 años, haciendo insistencialismo, pues estamos ahí. Entonces, lo primero es gracias Ángel, gracias a la plataforma y gracias a la cultura de ciudadanía, porque nos puso en el mapa, porque lo que no se nombra no existe. Pero afortunadamente, cuando no nos nombraban, trabajamos en libertad y podíamos hacer más cosas. A veces, cuando tienes un exceso de visibilidad, pues empiezan a intentar controlarte, empiezan a intentar, te conviertes en justo lo que no quieres. Nosotros venimos a hablar desde unos museos y yo vengo a hablar de tres cosas, solamente. De tres cosas, de las luces y de las sombras. Vengo a hablaros como radical porque radical es ser de raíz. Yo soy gallega porque cuando tenía 14 años, siendo hija de migrantes, conocí a mi abuela y me habló gallego. Fue a conocerme y me dijo la frase en gallego que era: "Ay, miña neniña, queridiña, qué guapiña me eres". Aquel día yo, desde ese momento, empecé a dar conferencias, porque todo el colectivo de inmigrantes con los que se rodeaban mis padres y mi madre, pues me hacían decir esa frase en gallego. Yo aquel día supe que era gallega, en una tierra que amo, como es Cataluña, y que también soy catalana. Trabajando en la realidad del museo, os voy a pasar a enseñar algo. Somos palabreros y palabreras porque vivimos en un país que nos encanta poner palabras, utilizar palabras, pero sin que sea comunicación, es decir, sin que sirvan para la comunicación. Somos un país que define y que legisla para no cumplir, y que define para saltarnos las definiciones. Nosotras trabajamos en un museo. Un museo es una entidad sin fines de lucro al servicio de la sociedad, que investiga, conserva y difunde el patrimonio de todas. Bien. Soy funcionaria desde hace 35 años y dirijo museos desde hace 20. En el momento que asumo la responsabilidad de dirigir, nosotras venimos del ámbito educativo y vivo en Ocebreiro. Vivo en Ocebreiro y antes de todo el mundo de los museos recuperé un producto
Queixo do Cebreiro, que os invito a conocer, también a la recuperación de un producto tradicional. En el momento que nos hacemos cargo de la gestión del museo, nos planteamos, ¿realmente esto es un museo? O sea, los artistas y las artistas para poder exponer tenían que estar muertos o venir de la mano de una entidad financiera. Únicamente el público cautivo, las niñas y los niños, eran los que solían acceder. Las personas con discapacidad no podían, no era accesible. El mundo rural, yo recuerdo, estaba hablando del primer museo, el museo grande, el museo de Lugo. El museo, ese museo maravilloso que nace por iniciativa de un grupo de intelectuales lucenses precisamente para cumplir un objetivo que no estábamos cumpliendo, ¿vale? Y nos empezamos a plantear en qué fallamos. Claro, hicimos un análisis interno y desde aquí os digo, los cambios empiezan por uno mismo. Y es el primer consejo que os doy. Independientemente de que no podáis, y sois muy valientes los que tenéis empresas, nosotros como funcionarias y funcionarios, lo nuestro es obligación, somos servidores y servidoras públicas. Y si un funcionario y una funcionaria no cumple con su obligación, hay que denunciarlo. Porque de la misma forma que los servicios están para para cumplirlos, ¿no? Bien, empezamos a escuchar a la gente, claro. Primero, le dices a un discapacitado que venga y le dices, bueno, ¿en qué fallamos? Y no podía entrar ya, ¿no? Es así. Entonces, bueno, pues muy bien. Es decir, fue empezar a escuchar. O sea, una vez te conoces por dentro, empieza a conocer tu entorno. En ese momento solamente teníamos el Museo Provincial de Lugo y la Fortaleza de San Pablo de Nájera, donde decide trasladarse la sección de etnografía en los años 80. Pero proliferan los museos. Ya sabéis que muchas veces la crisis política o las circunstancias a veces quieren tener museos y bustos por todos los sitios. Pero es que un museo no es un edificio, que puede serlo, no son colecciones, que puede serlo. Un museo tiene que cumplir un cometido y es estar a ese servicio de la sociedad. Y para eso tiene que tener una infraestructura. Bien, por una serie de circunstancias, en muy poco tiempo nos vimos con 4 edificios que se llamaban museos. Uno de ellos es maravilloso porque todos ellos nacieron por implicación comunitaria. Es decir, el Museo del Mar, en el año 69, justo ahora cumple 50 años, un grupo está en San Ciprián, en San Cibrao, en Cerca, aquí muy cerquita, es el más cercano que tenéis desde Santander. Pues un profesor y 34 niños acordaron crearlo y lo propusieron a la Diputación, pero vivió de mano de una asociación durante tropecientos años, 40, hasta que la asociación empezó a venir, hasta que nos hicimos cargo. Bueno, una señora nos regala un pazo en la zona de la Riviera Sacra, en Monforte de Lemos. Estoy diciendo todo esto porque para que os hagáis una idea, de la misma forma que Cultura y Ciudadanía nos fotografió a nosotros y nos puso en el mapa, la topografía es que estamos en toda la provincia. Tenemos 4 museos, uno en la zona de Riviera Sacra, otro en la Marina Lucense, otro en la zona centro, todo lo que tiene que ver con la Terra Cha, que es San Paio de Nájera, y el Museo de la Ciudad, que es el que alberga todos los depósitos arqueológicos hasta el año 2007, o sea, es un museo de arqueología, de bellas artes, de etnografía, de artes decorativas, son 5.000 metros de museo, el Pazo de Toro 3.000 metros de museo. Bien, en ese camino de resistencia y de volver a la raíz y de volver a descubrir la comunidad fue maravilloso, porque si hoy estamos aquí es por eso, es que la comunidad fue la que nos dio poder. Empezamos a escuchar, empezamos a gestionar, a perder perder el miedo a perder el poder en la institución. Es decir, aprender a escuchar y a incorporar el saber profano. Y ese es el saber profano que desgraciadamente en nuestro rural se ha obviado, porque se ha despreciado el relato del rural. Por una parte, se ha incorporado un relato romántico, ese sitio donde vamos de vacaciones, ese sitio tal, pero por otro lado, el rural ha sido, los que vivimos en el rural somos ciudadanos de tercera, porque no necesitamos, aunque crean, necesitamos algo más allá que carreteras, necesitamos que nos dejen recuperar nuestra raíz, necesitamos tener cultura del rural. No podemos vivir en el rural como en la ciudad, porque para eso viviríamos en la ciudad. Yo quiero vivir en el rural como vivo en el rural y darme cuenta que cultura viene de cultivo y la raíz está ahí. Y no podemos perder todo lo que tiene que ver con nuestras
tradiciones, todo lo que tiene que ver con la oralidad, todo lo que tiene que ver con el uso y las costumbres. ¿Por qué? Porque fijaros una cosa, un pueblo que pierde su raíz, al final vive en el aire, no tiene nada. Y eso es un poco lo que nos ha pasado a nosotros. Por eso nosotras nos estamos despoblando. Actualmente desde la red de museos estamos intentando, bueno, pues recuperar. Vemos que recuperarlo como, fijaros, somos un medio de comunicación con credibilidad. Los museos contamos relatos, pero siempre contamos el relato del poder, porque la historia cuando aparece con los primeros documentos escritos, lo que está claro es que todo lo que no apareció escrito, lo que no se nombraba y lo que se nombraba de qué manera, dejando fuera los microrelatos y los microdiscursos. Y es de lo que nosotros os queremos hablar. Estamos luchando por precisamente la incorporación de los microdiscursos, por ese trabajo desde lo micro a lo global, de estar en un microespacio para conseguir trabajar por los derechos. El museo es un espacio socioafectivo maravilloso, donde es un espacio, no hay nada más revolucionario que el afecto. Y para eso hay que trabajar en red. Nada más revolucionario que el afecto. Y hay que aprender a creernos. Bien. Podría hablaros de montones de proyectos, porque la diferencia entre una gestora y una soñadora es tener un plan. Y bueno, cuando tienes un sueño, si le pones fecha, tienes un plan. Y también, como ejercicio de resistencia, cuando ya vas marcando los pasitos, tienes la meta, vas dando y llegas a tener una realidad. 20 años de pasos, poquito a poco, escuchar, reflexionar desde la institución. Yo vengo a hablar de un marco institucional que no es nada de valentía. Vengo a hablaros de que no hemos hecho nada extraordinario. La red ha nacido con el concepto de museo sostenible. Nuestra hoja de ruta podría ser hoy la Agenda 2030, pero en el año 99, cuando no había la Agenda 2030, bueno, 21, la red nació porque el Museo Grande, prestando los servicios a los pequeños, podía tener en ese territorio, porque el museo es territorio, es patrimonio y es comunidad, podía ser museos, no espacios muertos inertes. Veréis muchos espacios que se les llama museos, pero no lo son. La red nace con ese, en principio, la sostenibilidad económica. Bueno, primero porque económicamente no nos queda otro remedio porque no tenemos pasta. El año pasado hemos gestionado 4 museos con 94.000 euros. Y os invito a que nos sigáis, porque de verdad que se pueden hacer cosas, ¿vale? Se pueden hacer cosas desde qué podemos hacer, y no la cultura gratuita. Hemos dado paso y con nosotros ha crecido muchísimo tejido empresarial, ¿vale? El concepto de lo que son las 3 dimensiones de un museo sostenible. La dimensión económica, la dimensión social, trabajando lo social desde el feminismo y desde el feminismo insistencialista y desde el ecofeminismo también. Volviendo a la raíz, a esa raíz de los valores que ha dejado fuera la tradición y que ha dejado fuera, porque el que maltrata a la naturaleza, maltrata a la mujer, maltrata el entorno, o sea, y no es una cuestión ya de hombres o mujeres, es de personas que defienden un sistema patriarcal del poder y del que nos cuesta mucho desaprender y desalojarnos. Y luego, en ese ambiente social ha sido donde realmente hemos insistido. ¿Por qué? Y seguimos insistiendo, porque la marca de poder es muy fácil vender. Pero lo social, igual que a los museos que nos dedicamos a trabajar lo social, nos borran del mapa, no existimos, o cuando haces para que os hagáis una idea, en 19 años hemos hecho más de 470 exposiciones de mujeres artistas. Pues no voy a decir, pero una institución gallega ha hecho un trabajo de investigación sobre la presencia de la mujer en el arte y no nos ha dedicado una línea. Somos los únicos museos de España que tienen un congreso de géneros, museos, arte y educación consolidado. Estamos en la 6ª edición. Creo que, hombre, algo tendremos que decir. Somos el único museo que no tiene privatizada la educación, porque consideramos que la educación es un trabajo fundamental y no podemos hacer un trabajo social fuera si no lo hacemos dentro. Esa es la riqueza del territorio, volver a la raíz, ser capaz de estar en un museo y después trabajar con todo tiene pues, el tema de inclusión, es decir, un museo sostenible, un museo inclusivo, un museo igualitario. Hablaba de las 3 dimensiones. Las 3 dimensiones son la social, la económica y la medioambiental. Y ahí volvemos a la raíz. En todos nuestros programas constantemente recuperamos tradición. Nosotros tenemos la suerte de que no tuvimos que hacer el horno, tenemos los hornos y tenemos la memoria del pan.
tenemos la memoria del pan, que ha servido también para programas sociales con Alzheimer, es decir, hay montones de actividades, o teníamos ovejas, con lo cual pues la rapa de la oveja la hacemos comunitariamente. Todo lo que tiene que ver con el mundo del mar, pues bueno, está ahí Ángeles, porque por otro lado también cuando hablamos de inclusión y de accesibilidad, normalmente las instituciones públicas os tratamos como clientes, y eso no es. No sois clientes, sois ciudadanía con derechos, con lo cual lo mismo es, la inclusión es entrar, poder trabajar, no solamente venir, es que voy a ver lo que mono y me te ponen 4 cosas para que toque. No. Dame la oportunidad de que forme parte de tu vida y de que trabaje. Bueno, pues Ángel, el concepto de mediación, por eso hablaba de la importancia de la mediación. Los museos como llave, en ese entorno rural, que dan llave, que dan paso. Y luego esos espacios de felicidad. Pero para eso hay que tener un orden, ¿vale? Ante la ausencia de políticas culturales, porque además, no sé cómo decir esto, lo estáis grabando, últimamente. Bien, hay que hacer resistencia y hay que hacerlo. Y yo la única que me gustaría era un poco deciros que nosotras como funcionarias y funcionarios, que fuimos los que propusimos la creación de esa red de museos a la Diputación Provincial de Lugo, si nosotros no somos valientes, ¿qué no va a ser? Que cobramos todos los meses. Lo va a ser las personas que tienen empresas, las que no tienen trabajo, las que están... O sea, ¿quién? No es una cuestión de valentía. Por eso me da un poco de... Me encanta estar aquí, me gusta que me hayan invitado para pediros perdón en nombre de los que cobrando un dinero como lo cobramos nosotras y nosotros no están haciéndolo. Porque volver a lo que decíamos, era volver a la raíz. Mirad, os he traído una garrocha. Es la raíz del brezo. Bueno, está aquí. Es la raíz del brezo y... Porque podría soltaros aquí un speech, pero a mí me apetece que... Os he traído un montón de material, viene todo el coche cargado, de las residencias artísticas, de la residencia de arte y naturaleza, pero aprovechando que venía en el coche, dije, guapa, una vez, porque siempre son aviones, hasta la garrocha os traigo. ¿Por qué traigo la garrocha? Porque al final es material, es decir, fijaros, cuando solo teníamos una máquina de escribir Pluma 22, una Olivetti, y ya trajimos al grupo Olivar de la UOC en el año 99-2000 a hablarnos de exposiciones virtuales. O sea, quiero decir que a veces nos limitamos, ¿no? Nosotros no teníamos ni internet, ni conexión, ni ordenador, o sea, y podíamos soñar. Decía, ¿por qué os traigo la garrocha? Bien, la garrocha es la raíz del brezo, y veis esa parte. Bueno, pues en la zona donde yo vivo, aparte de ser una fuente de calor, y es también un poco lo que quería transmitiros, ¿no? También se amontonaba y servía. Había que tener cuidado porque si te quemaban mucho, pues no servía. Pero las cuidaban, les iban echando tierra, las vigilaban y de aquí salía el carbón, ¿vale? El carbón para luego también. Y la ramita son los ganzos, que los ganzos se utilizaban para iluminar, ¿no? Entonces un poco es el volver a la raíz y buscar siempre donde podamos encontrar la luz. Y de verdad que eso lo vamos a encontrar siempre, siempre, siempre en el medio rural. Porque por mucho que hablemos de políticas y de planes estratégicos y de tácticas y de no sé qué, la verdadera estrategia está ahí en volver a la raíz. En volver a la raíz, en conocer, en investigar, en ayudar, pero ayudar de verdad sabiendo cómo se debe hacer, ¿no? Entonces, os voy a pasar, simplemente no estaba previsto, pero os voy a pasar porque me encanta jorobarla cuando viene. Mirad, viene conmigo una compañera, es ciega total, trabaja en un museo, ella está haciendo un trabajo comunitario impresionante. Digo que trabaja en un museo, es ciega total, y en ese museo es que trabajan 200 personas, no, trabaja ella y otra compañera vigilante. Os decía porque cuando hablamos de políticas de participación, de cómo hacer, o sea, a veces parece que nos quedamos en valores como así en abstracto. La comunidad no es un hecho abstracto, es algo concreto, son personas. Nosotros hoy aquí venimos a hablaros de personas. Cuando vais a ver el museo, veis testimonios humanos, no veis objetos. Aprender a ver, la vida está cosificada porque el capitalismo lo ha cosificado. Pero estamos hablando de emociones, estamos hablando de personas, estamos hablando de sujetos. Y cuando hablamos de todo eso, estamos hablando de derechos. Bien, la adaptación, lo digo porque vais a ver por ahí algún proyecto
cumpla la ley y todo lo que tiene que ver las contrataciones. Esto digo hemos hecho porque hay que un poco cansada. 20 años después será un poco cíclico, estamos un poco cansados, nos hemos hecho... Yo voy a hacer 57 años y la verdad, en la vida esto de sentirte como un sándwich, no gasto ni un segundo de mi vida en echarle la culpa a ningún político. Creo que hay que gestionar el tiempo y entonces el tiempo es demasiado maravilloso para echarles la culpa de algo. Tenemos mucho que hacer, pongamos a trabajar y allí a que se maten. Bien. Entonces, os decía que no, como no estaba previsto, pero creo que antes de poner el vídeo es esto, lo de la parte humana, ¿no? Cómo hace ella su trabajo y cómo, bueno, aparte de que sus políticas de participación es invitar a sus mujeres con las que trabaja a las tartas, ¿no? Hace comida y, bueno, es un Yo aprovecho la que cocinas mi madre. Es más, les llevo el bizcocho y les digo, venidos por aquí y aprovecha que tomamos el bizcocho y el chocolate y ellas, pues por ejemplo, ahora que allí una población pequeña, una población marinera, el día 11 va, el día 11 de marzo del 45, naufragó un barco y tal, pues ellas te cuentan, porque hay muchas que eran jovencitas, que se acuerdan de lo del barco y te cuentan la experiencia, la canción que crearon y todo. Entonces es así, invitar a la gente, ver que en aquel museo es muy fácil. La verdad que hay que partir de que en aquel museo es muy fácil, porque aquel museo es un museo que creó la propia gente del pueblo, que son ellos los que aportaban las piezas, los que ayudaron a que se mantuviese y demás. Entonces siempre, lo que les tienes que siempre tratar es que aquel es suyo y que lo que están manteniendo es su memoria y que detrás de ellos, aparte de estar la gente mayor, están los niños y que los niños también vienen a ver la foto del barco de su abuelo o te dicen, mira, ¿ves? Este es el estante que era de mi abuelo. Y bueno, cuando aparte de estar hay como un sentimiento de propiedad, de pertenencia y demás, pues la verdad que en el caso de nuestro provincial es muy, aunque yo no soy de allí, es muy fácil acabar haciendo partícipes a la gente y dejando que la gente se apropie de lo que tiene que ser. Ese museo ha sido, el proyecto museológico y museográfico fue hecho con todos los vecinos. Y decirlo así parece como las vitrinas que hay, como no teníamos dinero, la necesidad agudiza el ingenio. Fueron con las que nació el Museo Provincial de Lugo en el año 32. Y las mujeres de allí las tapizaron, los hombres le pusieron los chismes de luz. Para que os hagáis una idea, para que fuera accesible, no tenemos espacio para hacer 2 baños, entonces solo un único baño, pero con las 2 puertas hicimos una, porque hacemos como para tirar la puerta, porque la madera muy buena. Ha sido todo como cada uno de los procesos, ¿no? Es maravilloso ese camino en el construir el proceso. Y también me gustaría destacar algo. Las alianzas con la comunidad, con las artistas y con los artistas. Empezamos abriendo a generar diálogos en la red, perder el miedo. Yo me acuerdo de la primera vez que llevamos a uno de los artistas, bueno, a Teresa Margolles, por ejemplo, a intervenir, que además, o a Isidoro Valcárcel Medina, que lo llamé por teléfono porque estaba en la U y me había perdido este brazo y tenía mucho dolor y le dije, mire, no tengo dinero, pero tengo un sueño y además tengo que trabajar la cabeza en algo. Me gustaría traerlo aquí a un proyecto y vino ahí con su proyecto, no teníamos dinero y a construir, o sea, es decir, la gente, de verdad, es maravilloso poder sacar lo bueno de la gente. Y es un poco el mensaje que me gustaría transmitiros, ¿vale? Que querer es poder, leches, que ya está, que tenemos que este país no podemos dejar que pase lo que está pasando, de verdad. Y el museo es un espacio pues para echar cursos y ahí estamos para que plantearos que, bueno, generar más red. De hecho, si estoy aquí o estamos aquí es porque conocimos a Ángel, que nos trajeron a hablar de sostenibilidad. Luego, o sea, estas son las redes y la importancia de las redes humanas. Entonces, ya formamos parte de la red museística de Lugo. Para cualquier cosa que nos necesitéis, pues ya sabéis. Podréis llegar y encontraros después otra vez de otra realidad, porque estos son pasos para adelante y pasos para detrás. Pero hay que levantarse y hay que tirar para adelante. Y ahora os pongo un vídeo que no sé dónde está, pero... que es un vídeo un poco para que os quedéis con una serie de palabras y procesos, pues que os pueden... bueno, os las regalas.
igual que las palabras que vais a ver. Bueno, lo que decía, os hemos traído un material para que conozcáis de la red, para que conozcáis el proyecto de Arte y Naturaleza, que fue una residencia artística que se hizo en el Pazo de Toro, en Monforte de Lemos. Os hemos traído también el proyecto de fotografía ciega. Bueno, Ángeles en su museo tiene muchísimo material gráfico, entonces tenía que explicar fotografías y se resistía, con lo cual entregamos a los artistas, generamos unos talleres que ya van en la 6ª edición, donde, bueno, cuéntanos. Que lo de fotografía es muy particular y ahí no todo el mundo está convencido. El otro día en Coruña un fotógrafo muy reconocido gallego me decía: a mí lo de la fotografía no estoy disfrutando porque yo no lo entiendo. ¿Qué es lo de fotografía ciega? La cámara fotográfica solo es un aparato, que tú le metes al botón que iba a recoger una imagen, pero las imágenes, a mí por ejemplo lo que acaba de poner Virginia me parece maravilloso, ese paseo sonoro. Yo he visto el río, yo he visto el cerro, yo he visto las vacas, yo he visto todo. O sea, que las imágenes las formamos a la cabeza. Entonces un ciego con una cámara de fotografías lo que tiene que previamente saber qué quiere reflejar. Vivimos en un mundo muy visual, en el que más del 80% de la información la recibimos por los ojos y en el que todo el mundo nos hacemos imágenes. Lo que digo, yo con esos sonidos he visto la vaca, he visto los perros ladrando, he visto los pájaros en las ramas verdes, he visto el murmullo del río. Entonces lo que tenéis que hacer, lo único que hacemos cuando tenemos que ver una fotografía, cuidado, depende de la fotografía. Yo cuando estoy en una tienda y estoy cogiendo un par de zapatos y no me decido, pues cojo, hago una foto por el WhatsApp, se la mando a mi hermana y digo, ¿cuáles? Y ahora, pues por ejemplo, cuando llego a un hotel, a mi madre que le encanta que la niña vaya de hoteles, pues también cojo, hago 50 fotos, me mando las fotos del hotel y digo, no, qué chulo. Ya está. Pero cuando quieres expresar algo con una fotografía, previamente, es que vivimos muy acelerados, previamente hay que pensar. ¿Qué quiero expresar? Frío, calor. ¿Cómo puedo expresar el frío, el calor, el amor, el de...? Pues el frío, pues con una barra de hielo. Con una barra de hielo, con la cámara, el fotógrafo, los artistas, los han enseñado unas cuantas técnicas y hacemos la foto. Y ya está. ¿Hacer la foto me hace a mí verla? No. Obviamente, que ojalá, pero no. Pero entonces me sigue haciendo falta una persona, a veces cuando estamos retratando paisajes y demás, que te digan, no, la casa que quieres más a la izquierda, que si no lo sacas el árbol, no sacas la casa. Vale, eso sí. Y me hace falta una persona que cuando acabemos de hacer la foto venga y me diga, pues sí, esta te ha quedado genial, no sé qué. Y cuidado, esta me ha quedado genial. Está muy mal, porque es que le he metido el dedo delante del objetivo. Pues esa es mía, y era la que quiero. La que tiene el dedo porque me refleja más a mí. Vale, entonces pues es eso, simplemente que el proyecto y fue un proyecto precioso, ya os digo, no todo el mundo está convencido, en mi propia familia tengo personas que dicen que es una chorrada, pero bueno, a mí me ha beneficiado muchísimo y a la gente que participó pues también, porque al final es eso, de una necesidad hacemos algo al final fantástico, porque era una cosa que se hizo para mí, tuve la gran suerte, pero al final fueron a lo largo de las ediciones, yo creo que van más de 15 personas con discapacidad visual que han participado en el proyecto, o sea que es algo que se puso en a todo el mundo.
podéis escuchar. Estoy con Fred Sancer, mi director, el director de Derrière le Hublot. Derrière le Hublot, una estructura, vamos a hablar de esta asociación. Y estamos con Amanda. Solo por si Fred quiere hablar para hacer la traducción. Sí, que también ha organizado nuestra visita. Muchas gracias. Y muchas gracias a toda la organización también para este encuentro en el medio rural y sobre los proyectos que se pasan en el campo. Disculpe o perdón porque voy a hablar un poco menos rápido que la gente antes porque no tengo el ritmo español. Pero voy a intentar. Entonces, Derrière le Hublot es una asociación que está en el suroeste de Francia, como a 2 horas en el norte de Tolosa más o menos. Y su historia es una historia que tiene como 20 años, un poco más, cuando Fred tenía como 16, 17 años y quería con un grupo de amigos hacer vivir su ciudad que es Cap de Naquigar, una ciudad de 5.000 habitantes, no sé si se dice un pueblo en España por este tamaño, pero una pequeña ciudad entonces en el campo. Y él ha nacido acá y quería con sus amigos hacer vivir la ciudad, trabajar con los habitantes e inventar un proyecto cultural y artístico realmente conectado con el territorio, los habitantes y actuar de manera artística pero también social y demostrar que es posible hacer cosas en el campo y con una exigencia artística también. Entonces, Derrière le Hublot ha nacido como hace 20 años, pero no voy a contar cada año, sino mañana estamos acá. Hoy, Derrière le Hublot es como una asociación con 300 miembros que están involucrados en la asociación, con alrededor de 150 voluntarios que vienen a apoyar a la asociación en el proyecto y a inventarlo con nosotros. Y somos como 6 personas profesionales en el proyecto que trabajamos al cotidiano para la asociación. ¿Qué hacemos? Primero, una particularidad es que no tenemos lugar de difusión. Somos un proyecto artístico, pero más primero al inicio en los artes de la calle y hoy podemos decir que no nos gustamos mucho las etiquetas y entonces hacemos un montón de cosas diferentes y acogemos artistas pero de cómics, entonces hemos hecho como cómics con artistas, de fotografía, de cinema, de teatro, muchas cosas en el espacio público, porque eso es como una particularidad de Derrière le Hublot, no tener lugar es su fuerza, ¿no? Porque cuando no tienes lugar de difusión, te necesita ir, ver la gente para que te abran las puertas de su habitación, de sus empresas, del territorio, y entonces puedes hacer muchas conexiones como eso. Derrière le Hublot hoy tiene como un festival que se llama L'Autre Festival y una temporada artística que se desarrolla de mayo a julio y después de septiembre a diciembre. Entonces hacemos cosas no solamente como se pasa mucho en el campo en la temporada estival, pero todo el año porque es un proyecto de vida, ¿no? De vida de Fred más que todo. Él puede hablar, quizás va a añadir cosas también, pero no habla español, entiende bien, entonces si quiere añadir cosas. Dicen que entiendo cuando yo hablo, no es digo por mi acento, pero vale. Entonces, después, ¿qué hacemos? Un festival, una temporada artística fuerte, entonces, residencias artísticas con artistas de todo lado. Y una particularidad también es como trabajamos sobre las escrituras contextuales. Significa que invitamos artistas, pero para crear, inventar con nuestros paisajes, con nuestro entorno, con los actores del entorno también, con los habitantes. Entonces, les acogimos en una casa que tenemos, que la ciudad nos da, durante algunas semanas y con ellos inventamos proyectos artísticos y hacemos después también difusión. Como digo, hacemos también cosas alrededor, porque en Francia tenemos como Cap de Naquigar, que
un macizo muy viejo como las Pirineas y las Alpes, pero viejito, entonces no tan alto, y que es como eso, casi del tamaño de Portugal. Y en 4 regiones, y desarrollamos como residencias artísticas en este macizo central, porque también permite buscar financiamiento de Europa, porque en Francia, quizás como en España, los territorios de montaña son considerados como un poco difícil de acceso, que hay mucha gente que se va y que va a vivir y a hacer cosas en la ciudad. Entonces hay todo un programa de financiamiento del Estado, de las regiones y de Europa para dinamizar este lugar. Y entonces construimos muchas cosas y también hacemos proyectos para mostrar que es un territorio que vive. Hemos hecho un pequeño juego, por ejemplo, con habitantes del macizo central. La gente en Francia llama el macizo central como la diagonal del vacío, pero no es verdad. Hay gente que hace muchas cosas, hay gente que vive, hay gente que inventan cosas, y entonces hemos hecho como un retrato del macizo central en este pequeño juego. Hoy queremos hablar más de un proyecto que se llama Fenêtre sur le paysage. Fenêtre sur le paysage, Ventanas sobre el paisaje. Ventanas sobre el paisaje es un proyecto en el Camino de Santiago. En España conocen más que en Francia, mejor que en Francia, el Camino de Santiago. Hay una mapa entonces de Francia y Europa con todos los caminos que van a Santiago de Compostela. El camino nos interesa porque cerca de Cabdonac, donde vivimos, hay un camino que se llama el Sendero GR65, que es el camino con lo más de frecuentación en Francia que se va a Santiago. Hay como 20.000 personas que cada año cruzan nuestro territorio. Gracias. Que cruzan nuestro territorio, y entonces miramos desde 10 años también la gente pasar y nos preguntamos, pero ¿qué hacen y por qué pasan como eso? ¿Y cuáles son los vínculos con los habitantes del territorio? ¿Y qué cuenta este fenómeno de nuestra sociedad? Toda esta gente en nuestra sociedad es muy rápida, que pasan para caminar, para su salud, para la religión, no tan, se dice que es menos de 15% que cruzan el camino por la religión, pero nos parecía muy importante de mirar este fenómeno y de poner como una presencia artística en este camino, porque nos parece que es como el mundo entero que pasa en nuestra puerta y que no hay conexión, y entonces es importante hacer cosas con ellos. Y también los habitantes finalmente no conocen tan este camino, ¿no? Hay todo el mundo entero que pasa en el camino, pero nosotros no vamos en el camino y no hacemos tan cosas. Entonces hemos querido hacer un proyecto en el camino. Ventanas sobre el paisaje. No sé si es tan bonito en español. Con el sobre paisaje quizás debemos encontrar un otro título. Pero es un proyecto en el GR65 que se va entonces un poco más alto de Suiza, Ginebra, hasta el País Vasco francés, Saint-Jean-Pied-de-Port, y después sigue por el camino francés hasta Santiago de Compostela. Pueden ver en la mapa donde estamos en el camino, y hemos querido preguntar a artistas de intervenir y de poner su mirada en este camino, y para contar un poco el paisaje y para proponer cosas artísticas fuertes en este camino, para que la gente, los habitantes más que todo, no es un proyecto para las turistas, o no solo para las turistas, más para los habitantes, y que para hacer venir a los habitantes y que traen como una mirada nueva en su territorio y que descubren cosas nuevas que no ves cuando estás acostumbrado a los paisajes, todo eso. Entonces el proyecto Ventanas sobre el paisaje se articula alrededor de 3 ejes. Un primer eje es la construcción de obras de arte perennes en el camino.
queremos hacer y estamos haciendo como un itinerario artístico de obras perennes, que son obras de arte, pero obras de arte que tienen una función, que son útiles. Podemos dormir en estas obras. Y para estas obras se integran en el paisaje. ¿Cómo se dice? Surgen de la tierra, ¿no? Pero se hacen también con los habitantes. A Fred le gusta decir mucho que no venimos con un camión, poner el arte fuerte de Francia y salimos. No, no es eso. Proponemos a artistas venir, construir con nosotros y también reunimos los habitantes para trabajar con ellos, para conocer sus historias de los lugares que vamos a elegir. Entonces, primer eje, obras perennes en el camino. Segundo eje es como una temporada artística. Queremos hacer con... Sí, pues, no sé si se ve las frescas antes. Queremos hacer como temporadas artísticas fuertes con todos los actores de desarrollo o los actores culturales en el camino, en temporada baja, para hacer vivir también el campo y que hay creaciones específicas en el camino con las artistas. Y tercer eje, que es un poco más completo, es como crear un relato total del itinerario y hacer vínculo con el patrimonio de ayer, porque hay un montón de patrimonio en este camino, en Francia, pero en España también creo, está inscrito en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Tenemos como 71 edificios inscritos en el patrimonio y 7 trozos de camino inscritos en la UNESCO. Entonces queremos hacer un relato artístico de todo el camino que vincula patrimonio de ayer, patrimonio que somos inventando, porque con las obras perennes que queremos crear como el patrimonio del XXI siglo, ¿no? Es posible inventar cosas hoy y entonces lo hacemos. Hoy estamos haciendo como un proyecto de cooperación para ir de Ginebra hasta Santiago de Compostela. Es también por eso que Amanda nos ha invitado hoy para encontrar socios posibles en el Camino del Norte, que nos parece muy fuerte en términos de belleza, de paisajes, de dinámica, todo eso. Y entonces hemos encontrado un montón de gente en Francia por el momento y estamos construyendo un proyecto con todos estos actores que están en el camino para hacer un programa líder, un programa de cooperación en Francia y después en España, para tener también financiamiento de Europa y hacer cosas lindas juntos. Hoy hemos empezado entonces, por una obra perenne en un lugar que está inscrito en Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es en una meseta caliza. Y eso es un dolmen inscrito, el único dolmen inscrito en Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y en este lugar trabajamos con un colectivo de arquitectos que se llama Encore Heureux, que era el año pasado como el comisario del pabellón francés a la Bienal de Arquitectura de Venise, y que hemos preguntado a este colectivo de trabajar con los saber hacer locales, que son alrededor de la piedra seca. Conocer la piedra seca también, la técnica acá. Vamos a mostrar. En nuestro campo tenemos un montón de muros de piedra sin cimiento, ¿no? Entonces se llama piedra seca, no sé si hay una palabra en español. Y entonces hay un montón de este patrimonio vernacular de muros. Después también hay como cabañas de pastores. Y hemos preguntado al colectivo de trabajar sobre este patrimonio porque nos parecía muy interesante, muy del territorio, y también es como
hoy en Francia no se construye con piedras. Todo el mundo dice, no, cuesta demasiado, no se puede, es viejito como técnica. Y entonces no somos de acuerdo y intentamos cosas con este colectivo. Y eso es un poco la alianza y las construcciones de cabañas de pastores que hay cerca de nuestro territorio. Entonces, como obras perennes, han propuesto como una carpa de piedra, ¿no? No es como Decathlon que lanza las carpas en 2 segundos, que nosotros puede hacer mal. Entonces, 2 carpas de piedras, solo son imágenes que pueden pasar para mostrar su trabajo. Y la idea es que la gente puede dormir y puede vivir realmente una experiencia fuerte en un paisaje magnífico, porque hay una vista de 360 grados cerca del lugar donde vamos a construir esta obra y entonces está de piedra seca, está muy integrada al paisaje, ¿no? Es como natural. Acá algunas imágenes y dibujos del colectivo Encore Heureux. Y también hay una particularidad en nuestro país, en nuestra región, es que hay un cielo sin polución de luz. Se llama le triangle noir du Quercy. No sé cómo es. El triángulo negro del Quercy. Sí, sencillo. Y entonces vamos a proponer a la gente de dormir hay las carpas, pero hay también como una explanada, como un lugar donde se puede ver las estrellas para aprovechar el lugar y el paisaje. Entonces, el proyecto está ahora, como tenemos los dibujos, las maquetas, y va a estar construido en 2019, en junio. Hemos trabajado mucho con los habitantes del pueblo donde se construye esta obra, que se llama Rialou. Es un pequeño pueblo de 300 habitantes y el alcalde está muy involucrado en el proyecto, participan también al financiamiento y es importante decirlo, no con un montón de dinero, pero como 1.000 euros, pero es importante, es simbólico y demuestra que el alcalde y que el municipio está muy involucrado en el proyecto. Después, el segundo eje, hemos también organizado el año pasado como 3 citas en el camino para proponer a los habitantes venir y descubrir proposiciones artísticas saliendo de su pueblo, de su habitación y viniendo en el camino de Santiago. Lo que es importante también es que es un proyecto en el camino, pero es como un pretexto, ¿no? No hablamos del camino, no vamos a hablar de la historia de Santiago, todo eso, porque hay un montón de gente de asociación de patrimonio que lo hacen más bien que nosotros y que es su trabajo, ¿no? Nuestro trabajo es más proponer cosas nuevas, mostrar que hay vitalidad y nuevas cosas que se inventan en el campo. Entonces hemos propuesto a gente, una compañía que se llama los Cantadores de Aves, que silban con los aves y los aves contestan de venir en el camino y de hacer como un sendero con la gente. Había como 300 personas en esta primera cita. Pueden ver los 3 hombres, es fenomenal. Después hemos propuesto como una instalación de fuego de una compañía que se llama la compañía Carabos y que ha propuesto como instalación de fuego monumental en los caminos como en 3 kilómetros de durante, o sea, una bucle de 6 kilómetros. Y en un pequeño pueblo que se llama Feisel y donde hay como 200, 300 habitantes también, había 4.000 personas. Es muy fuerte porque muestra también a los políticos, porque a veces tenemos, como en España, me imagino, dificultades a convencer a los políticos que el arte y la cultura son muy importantes, que pueden hacer vivir un lugar, que pueden también tener como un poder económico a veces, no solo, pero y también como hacer vínculo social muy fuerte.
eso ha convencido, ¿no?, a los alcaldes también, es realmente acciones fuertes para perseguir proyectos artísticos en el campo. Después tenemos una pequeña película que vamos a mostrar sobre este proyecto, muy poético, en la noche. Última cita, la luna. Una luna de 7 metros de diámetro del artista británico que se llama Luc Gerard, y la luna se llama Museum of the Moon. Museum of the Moon, sin acento español. Es una luna de 7 metros de diámetro que ha creado realmente con imágenes de la NASA. Es una reproducción entonces muy precisa, muy fuerte, y fue suspendida sí, en la ciudad de Figeac, 10.000 habitantes, en octubre de 2018, y había durante 3 días iluminada toda la noche, y había como 6.000 personas que han visto la luna, y como la luna y el fuego es también como un poco hablar de cosas un poco diferentes de las religiones, pero cosas que fascinan, ¿no? Como el fuego es muy fuerte, hay muchas historias, leyendas alrededor de eso. La luna es lo mismo, ¿no? Así se acabó, pueden ver la luna. Y entonces, hoy estamos acá para hablar del campo, claro, también, pero para intentar construir este proyecto en Europa. Entonces, si tienen preguntas, si quieren hablar de este proyecto después, estamos a su disposición. Y pues, eso es un grupo de miembros de Ayerlo y Blue, porque cada viernes, un viernes por mes nos encontramos para inventar el proyecto juntos. Entonces hay habitantes que vienen y trabajamos, hablamos del proyecto y de un tema en particular. Tengo algunos minutos para mostrarles que ¿no? Hasta que, Ángel, estamos hasta ahora. ¿Hasta cuándo tenemos? ¿Qué disparar? No, te pregunto para controlar un poco hasta cuándo. Nacho, lo que hagáis hasta las 2. O sea, tú te gestionas el tiempo. Vale, o sea, que abrimos un poco de debate ahora. Lo digo por el café y los tiempos y esas cosas. Lo que pidáis, lo que queráis. Y algo tenéis ganas de decir algo. Nosotros también, ¿no? ¿No? Porque nos han soltado una pila de cosas súper interesantes. Yo estoy aquí a apuntar hojas y joder. Además, bueno, agradecerles por supuesto a Virginia, a Encarna, a Julia y a Fred que hayan estado aquí con nosotros, porque creo que es dentro de 3 visiones diferenciadas sobre el medio rural y hacer cultura, hay muchos puntos comunes. La idea de desestructurar un poco el espacio era un juego al que os invitábamos hoy, también incluso de desestructurar las presentaciones, yo ni me he presentado, pero de recuperar un poquitín por hacer la metáfora con los pueblos. Ahora se está trabajando mucho sobre lo común, sobre los comunales. Pues en los pueblos siempre hubo concejos donde la gente iba a hablar, y también este sistema capitalista se los ha cargado, y ahora son maravillosos teleclubs en casi todos los pueblos que tenemos en Cantabria. La gente ya no participa democráticamente de lo común, sino que delega. Hoy tenemos la oportunidad de participar democráticamente de lo común y de consultar, de preguntar, de generar debate. Además, se ha puesto encima de la mesa, yo creo que un montón de ideas bastante potentes, yo diría muy potentes, porque en foros de cultura no siempre se habla de personas, no siempre se hacen críticas a un sistema capitalista basado en valores puramente economicistas, no siempre se habla de feminismo, de ecofeminismo, no siempre se hablan de lugares de resistencia, no siempre se escucha al otro, al diferente, al que esta sociedad ha subalternizado muchas veces. Hablo de mujeres, hablo de gente con discapacidad, hablo de personas en riesgo de exclusión, hablo de migrantes. Me interesa muchísimo tanto la idea de territorio como la idea de no lugar, de no tener un lugar. Me parece una maravilla también de libertad. Quizás en ese juego estemos todos, ¿no? En esa mirada, en ese itinerario entre lo de aquí y lo de allí. Y sí que me gustaría que con total libertad pudierais intervenir, preguntar, o si tenéis alguna cuestión que comentarles a ellas. A ver, nene, no queréis ninguna. Es que no sabemos. Yo es una persona, para contactaros dentro de Francia, tengo una amiga arquitecta
vivo aquí al lado de la Acabada, bueno, en Moncove, que ahí en Moncove también soy. Y eso. No, que tengo unos amigos que se llaman Noemí y Tomás, ya cada una personas. Y bueno, han estado en Ecuador con nosotros viviendo, son franceses. Yo me quiero mucho con Francia, con la geografía, pero da igual, se mueven mucho. Y ella es arquitecta y ahora estamos en proyectos aquí en Ecuador, ahora hemos estudiado esta comunidad. No sé, me parece como que he visto contar vuestro proyecto, entonces. Además, habla español. No sé, me parece muy chulo. Y no sé, que si podéis poner a lo mejor la web o el contacto. Ahí pues hay un correo, ¿no? Sí, claro. Y tenemos una página y... Luego vamos a tomar café con pastas y seguro que no Vale, vamos a hablar muy vale. de contactos y cosas. Y... Pero algo de no sé, de alta, Ya. de chicha. Bueno, no sé, yo es que Sí. personalmente solo te quería saber, creo que quería poner un vídeo y me quedo con las ganas de verlo. Sí. Entonces, Sí, le vamos a poner, O sea, Sí, pero, vale. sí, era un poquitín, a ver, era un poquitín, para que me entiendas a mí, por romper la dinámica, que llevamos 1 hora y media, un poquitín, pero también pues es como, que tenemos ¿sabes? que tenerlos aquí. Sí, por y supuesto. para mí- De hecho, tenemos hasta las 4 de la tarde, ¿no, Ángel? Para comer, o sea, tenemos tiempo, si queréis, como queráis, si queréis ponemos el vídeo y luego hablamos, o como queráis. ¿Queréis poner el vídeo ya? Venga. Sí, ya, vamos a